Hola gente querida de Ser Humano en Construcción, gente que va pasando, gente que escucha, gente que quiere saber de qué trata este canal. Eh, Hoy día vamos día domingo, un domingo muy helado por acá, por el hemisferio sur. Eh, pero siempre con ganas de comentar, siempre pensando, no me gusta que pasen menos de 2 capítulos por semana. Siempre hay algo que comentar, algo que decir y de repente las cosas nacen de las experiencias que uno tiene. Bueno, sobre todo, a mí estos momentos de reflexión me vienen de lo que uno vive, de lo que uno piensa y bueno, y partimos con el capítulo de hoy. Eh, Parte de un contexto general, pero como sale en el título, quiero hablar de una crítica en el particular. Hace unos días atrás, ayer creo, antes de ayer, ya no recuerdo bien, hubo un terremoto en Haití, 7.2, a diferencia de Chile. En Haití sí murió mucha gente por este grado, se destruyeron muchas casas. Chile tiene esa arquitectura que le permite sobrevivir tranquilamente un 7.2. Aquí en Chile ese tipo de terremotos pasan un poquito de cosas, pero seguimos nuestra vida. Lamentablemente Haití no es así. Y me tocó ver cómo gente reclamaba, como diciendo, ya preparémonos porque lamentablemente se viene una ola de haitianos a Chile, lo cual fue muy frustrante ver cómo la gente ya ni siquiera se preocupa por el otro. Simplemente le molestaba pensar que ya iba a venir una manga gigante en ese lenguaje, no es mío, lo leí, manga gigante de haitianos a consumir nuestros recursos y etcétera. Una cantidad de cosas que a mí me llama la atención, porque este canal un poco quiere denunciar eso. Que somos seres humanos, que nos vamos construyendo y en ese sentido tendríamos que entendernos los unos a los otros. Es más, ya tengo pensado el próximo capítulo que vendría por ahí para el martes, pero hoy día quería dedicarme a un aspecto específico, que es el concepto de aporofobia y ligarlo a un lugar donde no debería estar, que es el cristianismo. Para los que no son cristianos, anticristianos estarán contentos, pero créanme que hoy día sí, el palo a nosotros los cristianos, pero los palos pueden llegar a cualquier persona que no esté entendiendo el concepto de ser humano y que no esté entendiendo lo que es vivir en conjunto, en comunidad. Entonces, la porofobia es un concepto que aproximadamente nace el año 1995, por ahí, si no me equivoco. Lo acuña de la Cortina, una filósofa chilena, que y la palabra nace de la pobreza griega y de la fobia, del miedo. Entonces viene este miedo irracional a la pobreza. Y en Chile somos bien aporofóbicos, en general. Antes de embarcarme en esta crítica que voy a hacer, en general somos bien aporofóbicos. Personalmente no lo considero así, pero, por ejemplo, la otra vez hablaba con mis alumnos sobre la película Parásitos y cómo ahí se nace este problema de este olor a pobreza que le espantaba tanto al jefe de familia. Para quien no ha visto la película es muy interesante. Y en ese concepto de aporofobia vemos cómo los chilenos tenemos miedo irracional a la pobreza. No nos molestan los extranjeros alemanes, rubios, italianos de 2 metros, no nos molestan los gringos, le hacemos pleitesía, nos tiramos de guata para que ellos pasen. Y me incluyo porque soy chilena, no porque lo vea así. Mientras que si viene un haitiano, viene alguien de piel oscura, hacemos un parele. O sea, no nos molestaría que llegara 1 millón de alemanes, pero sí nos espanta que lleguen 1 millón eh, de haitianos, por ejemplo. Por eso me encanta que uno de los grandes hitos de nuestra selección de fútbol es que el único que había hecho 2 goles, no me acuerdo ahora, miento los registros, pero 2 goles en 2 mundiales diferentes, o sea, uno en cada mundial, haya sido Jean Bosellur, que es de padre haitiano y de madre mapuche. Ascendencia mapuche por parte de madre y parte haitiana por parte de papá. Me encanta porque nos restriega en la cara todo lo que nosotros a veces criticamos de los extranjeros pobres. Entonces, tenemos esa mala costumbre, por ejemplo, de que si alguien huele mal, lo asociamos como, por ejemplo, pobreza, siendo que alguien que puede ser muy trabajador, cosa que ya he comentado. Entonces tenemos esta mala costumbre de rechazar la pobreza. Hay gente que ha sido pobre y que la rechaza y se esconde. Hace como que nunca pasó por ella o la discrimina, la critica una vez que sale la pobreza. Lamentablemente conozco mucha gente que fue muy pobre, que con suerte tenía de comer y hoy en día hay cosas que no hace, que no prueba, que le da miedo, que le da asco, que yo no uso esas cosas, siendo que fue pobre alguna vez. Entonces, ¿por qué renegar de la pobreza? Lamentablemente vivimos en una cultura que la pobreza parece que fuese algo malo,
Ahora, ¿qué pasa cuando lo llevamos a un contexto muy interesante? Y por eso quería hoy día, lamentablemente, hacer una crítica al pueblo cristiano. Como digo, no va a ser el único grupo que algún día voy a decir algo, pero me parece que siendo parte de la comunidad cristiana me inquieta sobremanera esto. Lamentablemente el cristianismo se ha ido muy parte por la parte moralista más tradicional, más pablista que cristiana, es decir, más seguidora de Pablo que de Cristo mismo, teniendo una fijación máxima en lo que es la sexualidad de la gente. Entonces se espantan de todas las disidencias. No voy a nombrar, hay muchas, pero se espantan pero no se espantan de cosas que son más terribles. Me ha topado más de algún cristiano aporofóbico y eso lo encuentro terrible, no me cabe en la cabeza. Primero que todo, paréntesis, para que no me digan, ay, tú también cometes errores y eres cristiana y no perdonas y eres cristiana y no amas, etcétera. Sí, yo tengo claro mi concepto de ser humano en construcción. Yo demuestro que soy terrible, soy un ser humano que por eso se está construyendo, porque se desmorona cada rato, se construye, se deconstruye, se reconstruye un millón de veces. Si a la gente, bueno, a la gente que no conoce tanto el cristianismo, pero alguna vez ha leído la Biblia o ha topado con ella, yo siempre digo que soy una mezcla entre la fe de Tomás, que decía, a ver, para creer tener una fe terrible, o el carácter de Pedro. Pedro terminó cortándole la oreja a alguien por defender a Jesús, una cosa bastante extraña, y con una estabilidad emocional como Elías, que Elías tuvo hasta depresión, se dice. Entonces sí, como cristiana soy terrible, soy una pésima seguidora de Cristo y lo reconozco, pero aún así me reconozco como alguien que quiere seguir los pasos de Jesús. Entonces, pero si hay algo que no comprendo es llamarse cristiano y ser aporofóbico, y a eso me quiero referir hoy día. Jesús en la Biblia dice que bienaventurados los pobres. En un lado dice bienaventurados los pobres a seca, entendiendo la pobreza monetaria, money, plata. Y hay otros lados donde se dice que era bienaventurados los pobres en espíritu. Pero estamos hablando de pobreza, de carecer de no tener algo. Jesús dice, felices, bienaventurados ustedes, los que no tienen nada, sean felices. Porque algo van a tener, algo van a ganar si no tienen nada. Y Jesús mismo compartía con esta gente. Compartía con el que no tenía plata. Multiplicó los peces. Ahora, quienes no crean en el cristianismo en este momento, o sea, en Cristo, no crean en la Biblia ni en nada de eso, pueden considerarlo la mitología. Consideren la mitología, no importa. Pero el antecedente para entender a nosotros los cristianos. Aunque lo consideren como un cuento de hadas, pero consideren lo que creemos para más o menos saber para dónde voy. Entonces Jesús multiplica los panes y los peces a aquellos que no tienen. Le dice, felices ustedes los que no tienen nada. Le aplaude a la viuda que se esfuerza aún no teniendo nada. Es decir, Jesús viene a la pobreza, a todo tipo de pobreza, a todo tipo de carencia. Critica a los que tienen mucho, critica a los que, o sea, no porque tengan, sino porque a los que son acumuladores, a los que miran en menos, a los soberbios, a los fariseos que creían que eran más porque se sabía la ley de memoria. A todos aquellos, Jesús siempre fue crítico con aquellos que creían ser más. Entonces, hoy en día, primero que todo, siempre les digo a mis conocidos, yo no entiendo cómo el cristianismo pasa de un bienaventurado a los pobres a ser un lugar tan hegemónico, por ejemplo, el Vaticano, y algunos lugares, por ejemplo, de algunos evangélicos, un pueblo evangélico que tiene tantas lucas, dices evangélico, ¿no? Como por ejemplo el apóstol Guillermo Maldonado. Entonces, lamentablemente, yo me he topado con mucha gente cristiana, dícese cristiana, o como dicen los colombianos, me encanta esa expresión, disque cristiana, que le tiene miedo a la pobreza, que es aporofóbico. Que dice, yo no puedo ir a un campamento porque se me van a ensuciar los zapatos. Que yo no puedo estar en un banco popular porque tengo que juntar a mucha gente. Que yo no voy al consultorio porque hay gente pobre. Que yo no como estas cosas porque qué ordinaria es. Que no escucho esta música porque qué rasca. Teniendo el título de cristiano. Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a una fijación, por ejemplo, con la sexualidad de parte del cristianismo? ¿Cómo llegamos, siendo cristianos, a ser aporofóbicos? Yo tengo otros errores. Yo cometo otros errores diciéndome cristiano. Pero me espanta la aporofobia cristiana. Me espanta porque si uno ve la Biblia, Jesús compartía con todo ello. No me imagino a Jesús diciéndole al ciego que sanó, que era pobre, estaba pidiendo en la escalera, porque era pobre, era mendigo.
No me imagino a Jesús diciendo, anda a lavarte, que ordinaria, sácate primero un poco el olor ese que tiene a tierra, pobreza, anda a bañarte y después te sano. No, al contrario, Jesús lo toca tal cual y lo sana. Jesús no fue a pedir manteles y los manteles más limpios pongan la mesa para que multipliquemos los panes y los peces. ¿Por qué entonces el cristianismo hoy en día le tiene tanto miedo a la pobreza? ¿Cómo podemos llamarnos, y aquí me incluyo, a pesar de que no tengo esa visión, pero cómo podemos llamarnos cristianos si nos da miedo compartir con el que no tiene? Tengo la buena experiencia que mi madre me enseñó a compartir en todo tiempo. La gente me conoce a mí, sabe que yo puedo tomar del café más barato hasta el café más caro. He compartido con gente que con suerte tenemos que compartir la bolsita y gente que me ha compartido un café de especialidad maravilloso. A mí nunca me ha faltado nada, nunca. Gracias a Dios nunca he pasado hambre. No siempre he tenido mucho dinero, pero nunca he pasado hambre. Pero eso no significa que no respete a las personas en sí mismas. Basta de llamarnos cristianos cuando nuestro mayor error es la aporofobia. ¿Qué tiene de malo ser popular? ¿Qué tiene de malo compartir el pan que sea con la otra persona? ¿Cómo no entendemos que Jesús se metía a la casa de los publicanos, se metía a las casas de las prostitutas, se metía a la casa de los pobres, tocaba a la gente y la gente era sana? O sea, dice la Biblia, por eso les digo a los que no crean en la Biblia, considero un mito, pero un mito que nos enseñaba algo, que dice que una mujer que tenía flujo de sangre lo toca y Jesús sana a esa mujer. El flujo de sangre era una enfermedad prácticamente de vivir con la menstruación y no parar nunca. Era una mujer que en ese tiempo era considerada impura. Entonces, ¿cómo hoy en día hay cristianos que no tocan cosas porque les parecen sucias? Que no se suben al metro, no pueden vivir si no tienen auto. Que tienen que tener VIP todo Prime, todo maravilloso, que no toman agua de la llave porque es malo. A ver, no digo que uno no guste de ciertas cosas. Obviamente si uno prueba, no sé, un filete tiene mejor sabor que una carne molida no tartara. Aunque me encanta a mí la grasa de la carne molida. En ese sentido, para los que son más pitucos, yo soy terrible rasca. Pero, ¿cómo no puedes entender que el mensaje más importante no es el grado académico que tienes, el título que tienes, las lucas que tienes, lo más que tienes, sino que el mensaje más importante para llamarte cristiano es el amor y compartir con los demás lo que sea que tenga el otro o lo que tú tengas? El mensaje más importante es que éramos todos iguales. Es más, ¿cómo llamarnos cristianos si dice que Cristo se hizo pobre por nosotros? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y ser aporofóbicos si el Dios en que creemos nace en un pesebre entre animales, pasado a vaca, perro, a gato, a todo lo que se nos ocurra, y muere entre los dos más grandes delincuentes porque por algo estaban siendo crucificados? Piensa un poquito, ¿cómo rayos, si eres tan aporofóbico, ibas a llegar a ver a quién considerabas tu Dios en un pesebre? Si no eres capaz de llegar a una toma porque te da asco el lugar donde están esa gente que es pobre. ¿Cómo rayos ibas a llegar al lugar de la cruz si no llegas cerca de ciertas poblaciones porque está llena de delincuentes? ¿Cómo diantres podemos llamarnos cristianos si somos tan aporofóbicos? Es tiempo de que como seres humanos empecemos a construir en amor. Y este próximo capítulo que viene, por ahí el martes, vamos a hablar de la tolerancia, pero en general. No solamente de la tolerancia de que los cristianos son intolerantes, sino que todos como seres humanos somos bastante intolerantes. Pero este capítulo necesitaba darle un especial énfasis es incomprensible, contradictorio, creerte ciudadano de primera clase y decirte cristiano. Porque es imposible decirte cristiano y no creer que son bienaventurados los pobres. ¿Y por qué son bienaventurados los pobres? Porque lo que tienen lo comparten. Porque cuando tú aprendes a compartir con el otro lo que sea, el tiempo, más que lo que tiene,
empiezas a disfrutar. Si hay algo que yo he aprendido en mi vida y que eso lo comparto con los más jóvenes, disfruta con el ser humano que tienes al frente. Que te dé lo mismo quien sea haitiano, alemán, chileno, homosexual, heterosexual, del color de quien sea, comparte con el que está al frente tuyo y vas a ganar mucho más que pensando en que te estás ganando entre comillas el cielo por ser mejor que el otro. Un abrazo grande para todos aquellos que se han sentido discriminados por ser pobres, todos aquellos de ustedes que tienen poco, tienen lo más porque tienen el tiempo para compartir, no tienen que andar pendiente de marca, no tienen que andar pendiente de imágenes, pueden pararse donde sea, en el lugar que sea y en el tiempo que sea, tienen todo lo que necesitan para ser feliz, que es la humanidad misma, porque no hay nada mejor que compartir con la gente. Yo aquí me estoy alargando un poquito más, pero yo como último, como ser humano en construcción, donde soy más feliz son mis tías en el campo, donde compartimos tortillas de rescoldo, donde comparto con mis tías que hablan súper acampado, pero que tienen amor, por lo que no tienen de educación, lo tienen de amor. Porque la educación académica no hace la persona la hacen las experiencias, porque por eso este canal se llama Ser Humano en Construcción, porque es la vida la que nos va construyendo. Un abrazo grande y nos vemos el próximo capítulo.